Revisión, sea por una cuestión burocrática, la cuestión que órganos que debían ser trasladados de distintos puntos del país hacia la ciudad de Buenos Aires en avión para poder ser trasplantados, para poder salvar vidas, no pudieron llegar nunca porque el aeropuerto de San Fernando estuvo cerrado durante 4 horas por mantenimiento. Algo que es común, por supuesto, que un aeropuerto esté cerrado por mantenimiento. La cuestión es que por una cuestión, como decíamos, burocrática o porque no se tomaron las medidas que había que tomar, se pudo salvar esta situación del aeropuerto cerrado. Quien debía hacer este traslado es la empresa Royal Class, que suele realizar viajes de traslados de órganos. Podría haber realizado los vuelos desde el Aeroparque, por ejemplo, en donde tiene hangar hace 26 años, pero la ANAC no le permitió. Ahora vamos a escuchar a la gente de Royal Class, digo bien, no le permitió entrar aviones que no tienen basamento. Basamento quiere decir que no tiene domicilio en el Aeroparque Metropolitano y por eso no pudieron operar. Esto es lo que dicen desde la empresa. La cuestión que el INCUCAI se quedó sin los órganos. La cuestión es que hubo personas que necesitaban estos órganos para poder salvar sus vidas y tampoco estos órganos llegaron. ¿Dónde terminaron los órganos? En un tacho de basura. Vamos a escuchar ahora a la gente de Royal Class. Lo que termina sucediendo es que hay silencio. Un silencio difícil de entender, porque, sobre todo en un país donde la concentración en Buenos Aires es muy grande, entonces la necesidad del transporte es crítico, cosa que quizá en otros países no pasa, pero nuestra geografía es así, sobre todo en un país que necesita inversión y donde hay empresarios dispuestos a invertir en un momento bien complicado de la Argentina, donde no es fácil conseguir gente que quiera invertir. Así que cuesta entender por qué todavía no se dignaron a aprobar lo que corresponde. A tal punto, creo que lo que estamos haciendo es correcto y que hemos hecho los pasos correctos, que hemos judicializado el caso con una medida cautelar, una medida incluso por mora en la respuesta, porque ni siquiera hay respuesta. Es muy, muy llamativo. Eso hizo que se juntaran los planetas un determinado día, que fue hace 2 días, 2 noches, perdón, no 2 días, y sucedió que justamente esa noche que aparecieron la necesidad de estos trasplantes y que supongo yo que la familia de este chico de 29 años que tanto lo está esperando porque está en emergencia nacional, sucede que en ese mismo horario el aeropuerto de San Fernando estuvo cerrado. Entonces no hubo nadie con capacidad operativa para dar respuesta y hacer este traslado. Por ende, hoy los órganos están en un tacho de residuos patológicos. Bueno, hubo una respuesta desde la Administración Nacional de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación que maneja Guillermo Dietrich. Dice que desde el organismo explicaron que no se solicitó en San Fernando permiso para realizar vuelos sanitarios. Y esto lo voy a leer porque se indica que no existe restricción para ninguna operación de este tipo en Aeroparque ni otros aeródromos. Y también hay una resolución que dice que todas las operaciones aéreas sanitarias dispondrán de prioridad en cuanto a requerimiento de servicios de tránsito aéreo se refiera respecto de los demás tránsitos que en su trayectoria pueden afectar la operación de la aeronave y significarle una posible demora, siempre que se realicen en cumplimiento de su función específica. La cuestión que más allá de las explicaciones, acá hubo órganos que por una cuestión burocrática o por una cuestión de las cosas no se hicieron porque se hicieron mal, bueno, terminaron en un tacho de basura. Una situación. ¿Venía el piloto con los órganos? No, el avión ni llegó a salir. El avión ni llegó a salir. ¿De dónde? Desde San Fernando tenía que ir a buscar los órganos. Nunca pudo salir el avión. Pero el avión estaba aterrizado ahí en San Fernando. El avión tenía que salir a buscar los órganos a distintos puntos del país, a la provincia de Misiones, a la provincia de Neuquén, a la provincia de Entre Ríos. Sí. Después INCUCAI, decíamos, es un corazón, 2 pulmones y otros órganos. Y INCUCAI después dispone. Pero INCUCAI, ¿a dónde va? A su vez, digo yo, INCUCAI no tiene el avión de esta empresa. Entonces no hay traslado de órganos. No hay un plan B, no hay otra empresa que pueda hacer ese vuelo y salir de Aeroparque, donde fuere. La cuestión es que me parece que lo que hay que hacer es evitar los pasos y tomar esto como una situación de emergencia y que salga como sea o que se le permita salir desde Aeroparque en todo caso. Porque hay aviones de Royal Class en Aeroparque. Lo que pasa es que en ese momento, que sí tienen autorización, son los que tienen basamento, pero en ese momento, de acuerdo a la información, estaban en vuelo. La cuestión es que no hubo avión para poder ir a buscar los órganos. A ver, señor, el sentido común.
Exacto, Si tenemos eso es lo problemas que falta. con que tiene que estar anotado en Aeroparque o no. Si tenemos aviones en vuelo, el otro que no puede salir de San Fernando porque está cerrado por 4 horas. También un aeropuerto que esté cerrado no es una guardia de emergencia, otro desastre. Señores, plan B, otra empresa que pueda hacer el traslado. Estamos hablando de donación de órganos para salvar una vida. Que pónganse en la cabeza a su vez de los familiares que donaron los órganos y que terminaron en un tacho de basura. O en la familia o ese joven que iba a ser receptor y los órganos en un tacho de basura. Porque no se tiene una estrategia o un entramado como para decir, falla el plan A, tenemos que tener un plan B. Si no, son todos improvisados. ¿Cómo puede ser que suceda esto en un tema tan delicado? Funcionarios prestando atención a otro tipo de temas, en vez de dedicarse por ahí a las cosas importantes y la posibilidad de salvar una vida. Esperemos que toda esta historia también tenga un final feliz para el joven que estaba esperando los órganos. Que son más de una persona, Claudio. Es más de una persona porque estamos hablando de un corazón, de pulmones y otros órganos, Sí. que en Cucay después determina dónde. Y como decía la gente de Royal Class, había una persona específicamente que estaba en emergencia nacional, cuya identidad, por supuesto, no es revelada por el INCUCAI. Una vergüenza. Sin dudas.